Avanzamos. La muerte de Leon Smith, el niño que estuvo 150 días internado en la UCI esperando un trasplante de corazón, puso nuevamente sobre la mesa la discusión de la falta de donantes en nuestro país. Y queremos profundizar en el tema. Para eso nos encontramos con la doctora Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación de Trasplantes. Gracias por estar con nosotros, Ana María. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Ana María, hemos visto muchísimos casos como el de León en los últimos años, en el último tiempo, que cada ciertos momentos empieza o reabre más bien el debate sobre la donación de órganos. ¿Qué en particular es lo que debe pasar para que el tema se aborde desde otra perspectiva o quizás genere un impacto tal que ya después no tengamos que hablar de este tema? Yo creo que cuando desaparezca esta polémica quizás o esta discusión respecto a la donación de órganos, vamos a haber dado un paso importante porque ya significa que la cultura va a estar más asentada, pero hasta ahora eso no ha pasado. Lo que pasa es que estos casos emblemáticos, como usted dice, que son muy dramáticos, por cierto, provocan varias cosas, pero no provocan necesariamente un aumento en el número de donantes. El caso primero, digamos, más emblemático fue el de Felipe Cruzat. Felipe motivó que todo un país tuviera tanta, en el fondo, pena o congoja compartida, ¿cierto?, con sus padres, con sus hermanos, que provocó un cambio legal. Entonces, la verdad es que cuando hablamos, como usted bien dice, como lo dijo la ministra de Salud ayer, de un cambio cultural, que es lo necesario aquí, el cambio cultural va a pasar por otras cosas. Por un lado, verdaderamente promover los valores que propician la donación en la población y lograr disminuir esa negativa familiar que sigue en torno al 50%, 53% el año pasado, es la más alta. Y por otro lado, cambiar un poco y realmente mejorar el funcionamiento de los hospitales en esta materia, donde tenemos el otro foco de atención. Lo que nosotros como corporación hemos propiciado, y también lo está haciendo el Ministerio, es no quedarnos en la mirada de la negativa familiar como si solo dependiera de eso. Aquí también depende de que con esa misma negativa nosotros generemos el doble de donantes en los hospitales y clínicas del país. Ana María, porque del total de las muertes, solo el 1% de ellas son susceptibles o reúnen la condición para ser susceptible, para ser donante. Y de ese 1%, que es muy reducido ya, de ese, la mitad, o un poquito más de la mitad el año pasado, decidió no ser donante. Y eso se puede reforzar con una fuerte campaña comunicacional y derribando mitos y la labor que nosotros podemos realizar en eso, tal vez de poder incentivar y también señalarle a la ciudadanía que tiene que tomar una decisión informada. Pero lo que no podemos hacer es cambiar las políticas públicas y lo que pasa al interior de los hospitales cuando existe la capacidad de recibir un paciente que viene con tal vez un derrame encefálico inminente y no cuidarlo ahí para que finalmente se transforme en vida. Y esa es la responsabilidad que le queda a las autoridades. ¿Cuántos órganos, y no sé si se puede cuantificar, se pierden por eso? Lo que pasa es que hay una manera de cuantificarlo en realidad. En un hospital que tiene, por ejemplo, 10 camas de UCI, debiera tener al año 10 muertes encefálicas diagnosticadas. Si tiene camas de neurocrítico, vale decir camas donde hay pacientes en el fondo de la especialidad de la neurocirugía, tiene que tener 1,5 por cada cama. Por lo tanto, está establecido el número de pacientes con muerte cerebral que uno debiera diagnosticar. Diagnosticar la muerte cerebral no es otra cosa que diagnosticar la muerte cuando viene, y por lo tanto eso es buena medicina, independiente que esos pacientes sean o no donantes. No es justo para una familia y no es digno para una persona estar conectado a un montón de máquinas cuando ya se es cadáver en el fondo. Cuando no hay trabajo o actividad cerebral. Por lo tanto, cada vez que un hospital haga esfuerzos por diagnosticar la muerte cerebral, que no es otra cosa sino la muerte cuando viene, está haciendo buena medicina. ¿Y dónde está la traba ahí, Ana María? Porque tú decías que había que trabajar en esa parte, en la labor que hacen los hospitales en la materia. Exactamente. Bueno, primero, nosotros tenemos la mitad de las camas críticas como país que debiéramos tener. Y estos pacientes son pacientes de cama crítica. Si nosotros duplicamos ese número en el tiempo, por supuesto, eso no se pueden inventar camas de la noche a la mañana, y vamos cerrando esa brecha en todo lo que significa de recurso humano, de especialistas, vamos a ir mejorando el cuidado de neurocríticos. Y vamos a ir generando también condiciones para cuidar bien a los donantes. Segundo, aunque ustedes no lo crean, la muerte cerebral, la donación, no son temas que hoy día obligatoriamente sean parte de la malla curricular de las carreras de medicina. Y todas las carreras de salud debieran estar entrenados en eso. En tercer lugar, el compromiso del director del hospital. Debiera ser un compromiso que fuera cercanamente vigilado y exigido por parte de la autoridad.
Y nosotros tenemos hoy día una coordinadora nacional de trasplante que le hace falta mucho más fuerza, mucho más poder de gestión, mucho más fuerza para, en el fondo, exigir este compromiso a los directores de los hospitales. ¿Y cuánto inciden los directores de hospitales en poder generar más órganos? Imagínese un hospital que no es muy grande, que, por ejemplo, una vez al año va a generar cada año 4 donantes. Ese número, por supuesto, no es un número abismante, y al lado de esa generación de 4 donantes hay cosas como la deuda hospitalaria, la atención de pacientes de auge, que obviamente para el director van a ser más prioritarios. Sin embargo, el director tiene hoy instalado, desde el año 2010, una unidad de procuramiento. Él tiene que fortalecerla, tiene que permitir que los enfermeros, que los médicos que están en esa unidad puedan actuar, que tengan el verdadero acceso a comunicarse precozmente con un servicio de urgencia, que se sientan respaldados cuando están buscando que un posible donante sea bien cuidado en una UCI, que se hagan los exámenes correspondientes, que haya alguna forma de acceder a un neurólogo, a un escáner de control. Por lo tanto, hay muchas cosas de gestión que si un equipo está sin el apoyo de su autoridad local, no logra hacerlas. Sí, claro. Ana María, esa era una de las partes de los temas a trabajar. La otra tenía que ver con cambios culturales y destacar los valores, decías tú, de la donación de órganos. ¿Cómo está Chile en esa materia respecto a otros países? Eso nos puede dar una perspectiva también de cuánta cultura hay acá en nuestro país. Bueno, la verdad es que en esto tenemos países cercanos, como por ejemplo Uruguay, que ha hecho un esfuerzo de preparar incluso a los profesores de colegio en temas como donación, de meterse en los textos escolares. Hay que pensar que en general los cambios culturales pasan por educar a la infancia. O sea, son los niños los que promueven que uno no fume, ¿cierto? Sí, o que uno recicle, que uno tenga tenga cuidado con el medio ambiente. Y por lo tanto, si hablamos de algo tan profundo como esto, que se mete con el cuerpo una vez muerto, que se mete con el respeto por lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo cuando yo fallezca, que se mete con los ritos funerarios, que se mete con una serie de temas que son temas de confianza también. Yo creo que nosotros estamos al debe también en esa materia, y el Ministerio de Salud debiera no solo liderar cambios al interior de las instituciones de salud, sino también establecer contactos intersectoriales con el Ministerio, por ejemplo, de Educación. Por lo pronto, lo que podemos avanzar es poder dejar atrás ciertos, tal vez, prejuicios que existan en torno a la donación de órganos. De ese porcentaje muy reducido de muertes que son potenciales donantes, la mitad, un poquito más, decidió no hacerlo. ¿Qué es lo que pasa cuando finalmente a una persona se le diagnostica o ya se establece que hay muerte encefálica en esta conversación con la familia? Si es que también hay tal vez redes, porque sabemos que es un momento muy duro el que enfrenta la familia y tiene que además tomar esta decisión. O sea, no hay que ser críticos con aquello, pero ¿qué pasa ahí para poder ayudar en esta decisión? Bueno, lo primero es explicar un poco cuál es el concepto de muerte cerebral, porque la verdad es un concepto que no es muy difícil de entender si a uno se lo explican bien, pero obviamente uno tiene que estar abierto a esa explicación, y las familias acá están en un momento muy complejo. Entender que ahí no hay actividad cerebral y que esto no es un coma, esto no es un estado vegetal, es en que el paciente abre, cierra los ojos, puede seguir incluso con ciclos de sueño y vigilia, ciclos hormonales, puede respirar solo. La muerte cerebral es una pérdida completa de la función del cerebro, incluso de las funciones más básicas como la respiración. Estos pacientes están conectados a un ventilador mecánico, no pueden en el fondo ya respirar por sí solos ni controlar ningún otro ciclo vital, y tarde o temprano la muerte se va a ir completando. Explicar eso de una manera compasiva y darle tiempo a la familia para que lo asimile. En segundo lugar, es importante que la familia ojalá lo haya conversado antes, eso facilita mucho las cosas. Si eso no ha ocurrido, facilitar que la familia en el fondo reconstruya la vida del que ahí fallece. Por ejemplo, cuando uno tiene un donante que ha sido bombero, en general esa es una entrevista que siempre termina con la donación. ¿Por qué? Porque el bombero ha sido una persona que ha tenido una actitud generosa en general durante su vida, ¿cierto? Y ahí es fácil que la familia lo reconstruya y lo transforme en la posibilidad de ser donante. Yo he acompañado, y en la Corporación del Trasplante tenemos una agrupación de mamás de donantes. Y yo les puedo decir que en general el duelo que ellas hacen es un duelo que es bastante más constructivo, tiene algo de reparación, tiene un poco más de aceptación y resignación, y tiene sin duda la sensación de haberle dado un sentido a esa tragedia que para todas ellas fue perder a un hijo. Entonces, la verdad que esta es una situación muy peculiar en que se junta la muerte con la posibilidad de dar vida.
Y yo creo que hacer ese traslado es un traslado que al final resulta ser reparador para las familias. Que se den las condiciones dentro de los hospitales, que nuestra sociedad se atreva a tener esas conversaciones, porque es conversar sobre la muerte finalmente, que no es una conversación fácil. Va a ser de todos nosotros un país con más donantes. Sí, ayer escuchaba también a propósito de la muerte de León, creo que fue el doctor Becker que lideraba ahí el equipo que acompañaba a León, dar una explicación muy gráfica, todo esto para derribar un mito, porque unos piensan, ay, tengo muerte cerebral, entonces me van a desconectar y me van a dejar morir para sacarme el órgano. Esto no es así, él explicaba, es como no tener cerebro. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad y que es irreversible la condición de aquella persona que se le ha diagnosticado muerte encefálica, pero como es donante, a través de tecnología se le mantienen todavía el resto de los órganos para que puedan ser útiles. Eso es así, ¿cierto? Absolutamente. El diagnóstico de muerte cerebral además es con un protocolo muy estricto, es un protocolo que es el que ha sido aprobado en la mayor parte de los países del mundo occidental por las sociedades de neurología. Implica una serie de pasos y que parte el protocolo toda vez que un especialista del área neurológica ha dicho que no hay nada más que hacer. Eso inmediatamente derriba el mito de que a uno lo van a dejar morir en el fondo. Claro. Porque aquí cuando eso ya no es posible y cuando no es posible salvar la vida es cuando aparece el equipo de procuramiento y cuando se llama a un neurólogo o neurocirujano que tiene que estar a participar de este protocolo que es muy estricto, en que se revisan una serie de las imágenes primero para mostrar que hay una lesión conocida y capaz de provocar la muerte, luego se buscan todos los reflejos del más, en el fondo, fino o más alto a los más bajos y básicos como es el reflejo respiratorio, y una vez que se comprueba que eso no está, si ese protocolo se sigue así y una vez que se ha cumplido no hay ningún paciente que haya salido de esa situación. Cuando hay en la literatura casos de pacientes que se han recuperado es porque el diagnóstico ha sido mal hecho. Entonces estamos hablando de un diagnóstico que incluso en Chile por el Tribunal Constitucional fue aceptado como un diagnóstico inequívoco y el más preciso diagnóstico de muerte que hay. No hay vida posible si uno no tiene en el fondo el computador. Y eso refleja lo importante de las campañas de información también para poder aclarar algunas dudas que surgen precisamente en torno a la donación de órganos. Ana María, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos. Que tengas un buen día. Hasta luego. Bien, nos vamos a la pausa, 9:28 de esta mañana de día martes. Ya volvemos, espérenos.